Llegué al hotel bajo la lluvia. La dueña me miró con miedo y dijo: «Por favor, pase lo que pase, no salga esta noche de su habitación». A medianoche, un llanto rompió el silencio. Era tan real que no pude evitar hacerlo. Abrí la puerta. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. La lluvia caía con una furia que nunca había visto antes mientras manejaba sola por esa carretera olvidada. Soy Claudia Ramírez, arquitecta de 35 años, y acababa de terminar un proyecto que me había mantenido fuera de casa por semanas. El cansancio me pesaba en los párpados, pero necesitaba llegar a la ciudad antes del amanecer. Los limpiaparabrisas apenas podían contra el agua que golpeaba el cristal como 1000 puños desesperados. Cada relámpago iluminaba el camino vacío, mostrándome lo sola que estaba en medio de la nada. Los árboles se mecían violentamente a ambos lados, como si trataran de advertirme algo. Mi celular no tenía señal desde hace kilómetros, y el tanque de gasolina estaba en la mitad. Respiré hondo, aferrándome al volante, tratando de calmar los nervios que comenzaban a traicionarme. El viento aullaba como una bestia hambrienta alrededor del coche. Solo un poco más, me repetía, pero el miedo ya había echado raíces en mi pecho. De pronto, el motor empezó a hacer un ruido extraño, como si tosiera buscando aire que no llegaba. Pisé el acelerador con suavidad, pero el coche comenzó a perder velocidad poco a poco, ignorando mis súplicas. «No, ahora no», murmuré entre dientes, sintiendo cómo el pánico trepaba por mi garganta. Las luces del tablero parpadearon antes de apagarse por completo, dejándome a oscuras en medio de aquella tormenta infernal. Giré la llave 1, 2, 3 veces, pero el motor estaba completamente muerto, sin vida. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Solo el golpeteo incesante de la lluvia sobre el techo. Golpeé el volante con frustración, maldiciendo mi suerte y mi decisión de tomar este atajo solitario. Miré por el parabrisas empañado y entre la niebla densa vi algo que me hizo contener la respiración. Un viejo cartel de madera, medio podrido y torcido, decía con letras descoloridas: «Hotel Las Flores». Era mi única salvación, o mi perdición. Tomé mi paraguas del asiento trasero, aunque sabía que sería inútil contra semejante tormenta desatada. Abrí la puerta y el viento casi me la arranca de las manos, trayendo consigo ráfagas de agua helada. Me cubrí la cabeza lo mejor que pude y empecé a caminar hacia donde había visto el cartel oxidado. El lodo se pegaba a mis zapatos, haciendo cada paso más difícil que el anterior, como si la tierra quisiera tragarme. La lluvia me empapaba desde todos los ángulos, colándose por el cuello de mi chamarra sin piedad. A lo lejos, entre la cortina de agua, pude distinguir la silueta de un edificio oscuro y desgastado. Las ventanas estaban apagadas, muertas, excepto una en el segundo piso que brillaba con una luz tenue. Apreté el paso, desesperada por encontrar refugio y quizás un teléfono para pedir ayuda. No sabía en ese momento que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, de maneras que jamás imaginé. Llegué finalmente al porche del hotel, jadeando y temblando de frío hasta los huesos. El techo de madera me protegió un poco de la lluvia, permitiéndome recuperar el aliento que había perdido. Cerré el paraguas inútil y lo sacudí, observando el edificio frente a mí con más detenimiento. La pintura estaba descascarada, las columnas agrietadas y había telarañas en cada esquina del porche abandonado. Una vieja mecedora se balanceaba sola con el viento, rechinando en un ritmo hipnótico y perturbador. Miré hacia arriba, buscando la ventana iluminada que había visto desde la carretera mojada. Ahí estaba, en el segundo piso, a la derecha, con una cortina vieja que se movía apenas. Por un segundo, juro que vi una sombra pasar detrás del cristal, una figura que se detuvo justo ahí. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de algo escalofriante. Alguien me estaba observando desde arriba, y quienquiera que fuera, no se movía, solo miraba fijamente hacia donde yo estaba parada. Un escalofrío me recorrió la espalda entera, pero me obligué a pensar racionalmente, a no dejarme llevar por el miedo. «Debe ser el dueño del hotel», me dije en voz baja, tratando de calmar mi imaginación desbocada. Alcé la mano para tocar la puerta, pero ésta se abrió sola con un crujido largo y siniestro. El aire que salió del interior olía a humedad, a encierro, a años de abandono y olvido. Di un paso atrás,
dudando si entrar o volver corriendo a mi coche y esperar allí. Pero la tormenta arreció en ese preciso instante, como si el clima mismo me empujara hacia adentro. Un relámpago iluminó todo el porche, con una luz blanca y cegadora que me hizo cerrar los ojos, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar el suelo bajo mis pies. No tenía más opción que entrar a ese lugar. Tragué saliva, ajusté mi bolsa en el hombro y crucé el umbral con el corazón acelerado. La puerta se cerró detrás de mí, con un golpe seco que resonó como una sentencia. El interior del hotel era aún más tétrico que su fachada exterior, como sacado de una pesadilla. Una lámpara antigua colgaba del techo, balanceándose levemente y proyectando sombras danzantes en las paredes desconchadas. El piso de madera crujía bajo mis pies mojados, dejando huellas oscuras a mi paso. Había un mostrador viejo al fondo, con un libro de registro abierto y una campanilla oxidada. A mi alrededor, muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas dormidos en la penumbra espesa. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro, rostros serios de personas muertas. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el goteo constante de agua que se filtraba por alguna parte. «Hola», llamé con voz temblorosa, pero solo recibí el eco de mi propia voz. Di unos pasos más hacia el mostrador, dejando un rastro de agua sobre el piso antiguo. Sentía que miles de ojos invisibles me observaban desde cada rincón oscuro de aquel lugar maldito. De repente, una figura emergió de las sombras detrás del mostrador, haciéndome saltar del susto que casi me detiene el corazón. Era una anciana de rostro pálido y arrugado, con ojos hundidos que brillaban con una extraña intensidad. Su cabello blanco estaba recogido en un moño apretado y vestía un suéter negro como la noche. Me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar, entre la sorpresa y algo más oscuro. «Buenas noches», logré decir, tratando de sonar normal a pesar del miedo que me apretaba el pecho. «Disculpe la hora, pero mi coche se descompuso allá afuera y necesito un lugar donde pasar la noche». La mujer no respondió de inmediato, solo siguió mirándome con esos ojos que parecían ver a través de mí. El silencio se alargó incómodamente, pesado, denso, hasta que finalmente asintió con la cabeza muy despacio. Sus manos huesudas y temblorosas buscaron debajo del mostrador polvoriento. Yo esperaba con cada músculo tenso, preguntándome si había cometido un terrible error. Sacó una llave antigua, grande y oxidada, con el número 107 grabado en la placa de metal carcomido. Me la extendió sin decir palabra, pero cuando intenté tomarla, cerró su mano sobre la mía con fuerza. Su piel estaba helada, como si hubiera estado tocando hielo durante horas, o como si la sangre no corriera. Me jaló hacia ella, acercando su rostro al mío, y pude oler un aroma extraño como a flores marchitas. «Pase lo que pase», susurró con voz rasposa y urgente, clavando sus ojos en los míos sin parpadear. «No salga esta noche de su habitación. ¿Me entiende, señorita? No importa lo que escuche». Su tono no era de amenaza, sino de advertencia desesperada, como si realmente temiera por mi vida. «No importa lo que vea. Permanezca adentro con la puerta cerrada», repitió, apretando aún más mi mano. Asentí, demasiado asustada para preguntar por qué, y ella finalmente soltó mi mano dolorida. Tomé la llave, sintiendo su peso inusual en mi palma sudorosa, mientras la anciana retrocedía hacia las sombras. Justo cuando iba a preguntarle su nombre o pedirle más explicaciones sobre su extraña advertencia, el cielo se abrió. El trueno más fuerte que había escuchado en mi vida retumbó sobre el hotel con una violencia sobrenatural. El estruendo fue tan violento que sentí las vibraciones en mi pecho, como si algo enorme cayera sobre nosotros. Toda la luz del vestíbulo se apagó de golpe, sumergiéndome en una oscuridad absoluta y asfixiante. Solté un grito ahogado, girando sobre mis pies, tratando de orientarme en la negrura total que me envolvía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido del mundo. «Señora», llamé con voz temblorosa hacia donde había estado el mostrador, pero no hubo respuesta. Saqué mi celular del bolsillo con manos temblorosas y encendí la linterna, iluminando el espacio vacío. El mostrador estaba desierto, completamente vacío, como si nadie hubiera estado allí en años. La anciana había desaparecido como si nunca hubiera existido, dejándome completamente sola en la oscuridad.
Con el corazón en la garganta y la llave apretada en mi mano, hasta que me dolieron los nudillos, decidí encontrar la habitación 107. Alcé mi celular para iluminar el camino y vi una escalera de madera al fondo del vestíbulo oscuro. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo de allí, que volviera a la tormenta, a cualquier lugar menos este. Pero la lógica me decía que era más peligroso enfrentar esa tormenta infernal que pasar una noche aquí. Solo es una noche, me repetí como un mantra, obligando a mis piernas a moverse hacia la escalera. Comencé a subir, y con cada escalón, el crujido de la madera vieja resonaba como un grito. La advertencia de la anciana resonaba en mi cabeza una y otra vez. No salga esta noche de su habitación. ¿Qué diablos me esperaba arriba en ese segundo piso? ¿Qué secretos guardaba este hotel maldito? Tragué saliva, aferré mi bolsa y seguí subiendo, con la luz temblorosa de mi celular como única compañía. La oscuridad parecía tener vida propia, respirando, esperando, observándome subir hacia mi destino incierto. Llegué finalmente al segundo piso, y el pasillo que se extendía frente a mí parecía no tener fin. La luz de mi celular apenas iluminaba unos metros adelante, dejando el resto sumido en sombras densas y amenazantes. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz antiguo, con flores marchitas que parecían marchitarse aún más bajo mi mirada. El piso de madera crujía con cada paso que daba, como si anunciara mi presencia a algo que acechaba. A ambos lados del pasillo había puertas cerradas, algunas con números oxidados, otras sin ninguna identificación. Conté mentalmente mientras avanzaba, 101, 103, 105, buscando desesperadamente el 107 que marcaba mi llave. El aire aquí arriba era más pesado, más denso, como si estuviera cargado de algo invisible pero palpable. Sentía que alguien me observaba desde cada una de esas puertas cerradas, esperando el momento perfecto. Mi respiración se aceleró cuando finalmente vi la puerta al final del pasillo. 107. Me detuve frente a ella, con la llave temblando en mi mano, preguntándome por qué dudaba tanto en entrar. Era solo una habitación de hotel, me repetía, tratando de convencerme de que todo estaba en mi imaginación, pero las palabras de la anciana seguían resonando. Pase lo que pase, no salga esta noche de su habitación. ¿Por qué me lo había advertido con tanta urgencia? ¿Qué podría pasar en un hotel viejo y abandonado? Sacudí la cabeza, tratando de alejar los pensamientos oscuros que comenzaban a invadir mi mente racional. Inserté la llave en la cerradura y el metal chirrió con un sonido agudo que me erizó la piel. Di vuelta a la llave lentamente, sintiendo la resistencia del mecanismo oxidado, hasta que escuché el clic. Empujé la puerta con suavidad, y ésta se abrió con un quejido largo y lastimero. El interior estaba completamente oscuro, como una boca negra esperando para tragarme entero. Entré despacio, iluminando con mi celular cada rincón de la habitación antes de atreverme a dar otro paso. La luz reveló una cama antigua con dosel, cubierta con sábanas blancas que olían a humedad y tiempo. Había un armario de madera oscura contra la pared izquierda, con las puertas ligeramente entreabiertas. Una mesita de noche con una lámpara vieja descansaba junto a la cama, y su pantalla estaba cubierta de polvo. Pero lo que más llamó mi atención fue el espejo enorme que ocupaba casi toda la pared frente a la cama. Era un espejo antiguo, con un marco dorado y elaborado que parecía demasiado elegante para este lugar. Me acerqué a él y me vi reflejada, empapada, despeinada, con ojeras profundas y una expresión de miedo que no pude ocultar. Pasé mi mano por el cristal frío, dejando una marca en la capa de polvo que lo cubría. Por un segundo, juro que mi reflejo tardó en moverse conmigo, como si tuviera voluntad propia. Sacudí la cabeza, riéndome nerviosamente de mis propios miedos ridículos, y cerré la puerta detrás de mí con seguro. El sonido del pestillo al cerrarse me dio una falsa sensación de seguridad que necesitaba desesperadamente. Dejé mi bolsa mojada sobre una silla vieja que había en la esquina y busqué el interruptor de luz. Lo encontré junto a la puerta y lo presioné varias veces, pero nada sucedió. La electricidad seguía sin funcionar. Genial, murmuré con sarcasmo, resignándome a usar mi celular como única fuente de luz. Revisé la batería, 47%. Tendría que apagarlo pronto para conservar energía hasta que amaneciera. Caminé hacia la mesita de noche y probé la lámpara vieja, girando la perilla oxidada. Para mi sorpresa,
La lámpara parpadeó débilmente antes de encenderse con una luz amarillenta y temblorosa. No era mucho, pero era mejor que la oscuridad total que me rodeaba. Me senté en la cama, que crujió bajo mi peso como si no hubiera sido usada en décadas. Las sábanas estaban frías y ligeramente húmedas al tacto, pero estaba tan agotada que no me importó. Me quité los zapatos empapados y los dejé junto a la cama, sintiendo alivio en mis pies adoloridos. Miré alrededor de la habitación con más calma ahora, tratando de encontrar algo reconfortante en ese espacio extraño, pero todo parecía suspendido en el tiempo, como si esta habitación hubiera sido olvidada por el mundo exterior. Había un cuadro pequeño en la pared junto al armario, una mujer con vestido blanco sosteniendo la mano de una niña. Ambas miraban directamente al espectador con expresiones serias, casi acusadoras, que me hicieron sentir incómoda. Aparté la vista del cuadro y me tumbé en la cama, aún con la ropa mojada puesta. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia, golpeando las ventanas como si quisiera entrar. Cerré los ojos, tratando de relajarme y convencerme de que todo estaría bien al amanecer. El cansancio de las últimas semanas de trabajo me pesaba como piedras sobre los párpados. Escuchaba el viento aullar afuera, la lluvia golpear el cristal y los ocasionales truenos que hacían temblar las paredes. Pero había otros sonidos también, más sutiles, más perturbadores, crujidos en las paredes, como si algo se moviera dentro de ellas. El goteo constante de agua que no podía ubicar de dónde venía exactamente, y un susurro lejano, tan bajo que no estaba segura si era real o imaginario. Solo son los sonidos normales de un edificio viejo, me repetía una y otra vez, pero mi cuerpo no se relajaba. Cada músculo permanecía tenso, alerta, esperando algo. Abrí los ojos nuevamente y miré hacia el espejo que ahora reflejaba la luz temblorosa de la lámpara. Mi reflejo me devolvía la mirada con ojos cansados y asustados que apenas reconocía. Me obligué a cerrar los ojos otra vez, respirando profundo, contando hacia atrás desde 100. Necesitaba dormir, aunque fuera unas horas, para tener fuerzas cuando amaneciera y pudiera salir de aquí. 99, 98, 97. Mi respiración se acompasó lentamente. La lluvia parecía más lejana ahora, como si me estuviera hundiendo en un lugar más profundo. 85, 84. Mis músculos comenzaron a aflojarse poco a poco. La advertencia de la anciana volvió a mi mente. No salga esta noche de su habitación. No tenía intención de hacerlo. 73, 72. El sueño comenzaba a jalarme hacia abajo, hacia ese abismo oscuro del descanso. 68, 67. Mi mente se volvía nebulosa, las imágenes confusas. La habitación, el espejo, la tormenta, todo empezaba a mezclarse en una bruma. 52, 51. Casi estaba ahí, en ese umbral entre la vigilia y el sueño. Entonces lo escuché, tan claro y nítido que me sacó del sopor en un instante. Pasos en el pasillo. No eran los crujidos normales de un edificio viejo, sino pasos deliberados, medidos, que se acercaban lentamente. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de empezar a latir desbocado contra mis costillas. Abrí los ojos de golpe y me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos continuaban. 1, 2, 3, 4, cada vez más cerca de mi puerta. No eran pasos pesados como los de un hombre, sino más ligeros, casi delicados, pero firmes. Me senté en la cama lentamente, sin hacer ruido, y miré hacia la puerta cerrada. La luz de la lámpara proyectaba sombras temblorosas, pero podía ver perfectamente la línea de luz bajo la puerta. Y en esa línea de luz vi cómo una sombra se detenía justo frente a mi habitación. Los pasos habían cesado. Alguien estaba parado del otro lado, completamente inmóvil, esperando. El silencio que siguió fue ensordecedor, más aterrador que cualquier sonido. Podía sentir mi pulso en la garganta, en las sienes, en cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Es la dueña del hotel, traté de convencerme. Solo viene a revisar que todo esté bien. Pero si eso era cierto, ¿por qué no tocaba la puerta? ¿Por qué solo se quedaba ahí, parada sin moverse? Pasaron segundos que parecieron horas, y la sombra no se movía de su posición. Cada fibra de mi ser me gritaba que permaneciera quieta, que no hiciera ningún ruido. La lámpara parpadeó amenazando con apagarse, y mi corazón dio un vuelco de pánico. No podía quedarme a oscuras, no ahora,
no con esa presencia del otro lado de la puerta. Miré hacia el espejo y me vi reflejada, pálida, aterrada, con los ojos abiertos como platos. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. En el reflejo del espejo vi que la sombra bajo la puerta comenzaba a moverse, pero no se alejaba. Se hacía más grande, más oscura, como si alguien se estuviera inclinando hacia el suelo. Y luego, rompiendo el silencio sepulcral que llenaba la habitación, escuché algo que me hizo temblar violentamente. Un llanto. Era débil al principio, apenas audible sobre el sonido de la tormenta que seguía afuera, pero poco a poco se hizo más claro, más definido, más desgarrador. Era el llanto de una niña, suave y tembloroso, lleno de una tristeza que me partió el corazón. Venía del pasillo, justo del otro lado de mi puerta, donde la sombra permanecía inmóvil. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo de miedo que amenazaba con escapar. El llanto continuaba, y con cada segundo que pasaba, algo dentro de mí quería abrir esa puerta. Quería ayudar a esa niña que lloraba con tanta desesperación, pero entonces recordé las palabras de la anciana, su advertencia urgente: no salga esta noche de su habitación, y supe que abrir esa puerta sería el mayor error de mi vida. El llanto continuaba del otro lado de la puerta, cada sollozo más desgarrador que el anterior. Me quedé paralizada en la cama, incapaz de moverme, con la mano aún cubriendo mi boca temblorosa. La sombra bajo la puerta no se movía, como si quien estuviera ahí se hubiera arrodillado completamente. Cada fibra de mi ser luchaba entre dos instintos: el impulso humano de ayudar a una niña que lloraba desesperadamente y el miedo visceral que me clavaba en ese colchón viejo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba ese llanto que parecía venir del alma misma. No es real, me susurraba a mí misma. No puede ser real. Pero sonaba tan genuino, tan lleno de dolor, que me partía el corazón permanecer ahí sin hacer nada. Mis manos se aferraron a las sábanas húmedas hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La lámpara seguía parpadeando, creando un juego macabro de luces y sombras en las paredes. De repente, el llanto cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio aún más pesado. Contuve la respiración esperando, con cada músculo de mi cuerpo tenso como una cuerda de violín. La sombra bajo la puerta permaneció inmóvil durante unos segundos eternos que me parecieron horas. Entonces la vi moverse, pero no alejándose como esperaba desesperadamente. Se deslizó lateralmente, como si la figura del otro lado estuviera cambiando de posición lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse desde el pasillo. Me incliné hacia adelante en la cama, tratando de ver mejor, tratando de entender qué estaba pasando. La sombra se detuvo nuevamente, ahora más centrada frente a la puerta, y entonces escuché un sonido que me hizo saltar: 3 golpes suaves en la madera. No eran golpes fuertes o desesperados, sino delicados, casi tímidos, como los de una niña pequeña. Tap, tap, tap. Me llevé ambas manos a la boca para ahogar el grito que amenazaba con escapar. Los golpes resonaron en el silencio de la habitación como campanadas de una iglesia vacía. No abras, me repetía mentalmente, aferrándome a la advertencia de la anciana como si fuera un salvavidas. Pero entonces vino la voz, tan suave y dulce, que me destrozó el corazón en pedazos. «¿Mamá?», preguntó la voz infantil desde el otro lado, tan llena de esperanza y confusión. Era la voz de una niña pequeña, quizás de 5 o 6 años, buscando a su madre. «Mamá, ¿eres tú?», volvió a preguntar con más urgencia esta vez. Sentí las lágrimas correr libremente por mi rostro mientras negaba con la cabeza. No era su madre, no podía ser su madre, y algo en lo más profundo de mi ser me gritaba que no respondiera. Pero el instinto maternal que toda mujer lleva dentro tiraba de mí con una fuerza casi irresistible. «Por favor, mamá, tengo frío», continuó la voz, ahora temblando como si realmente estuviera helada. Podía imaginar a una niña pequeña, empapada, tiritando en ese pasillo oscuro y frío. Cada palabra era una daga clavándose en mi conciencia, haciéndome sentir como un monstruo por no abrir. «Mamá, está oscuro aquí afuera. Me da miedo», suplicó con voz quebrada. Me puse de pie sin darme cuenta, mis piernas moviéndose solas hacia la puerta. «No, no, no», me susurré a mí misma, deteniéndome a medio camino. Miré hacia el espejo y vi mi reflejo,
Una mujer destrozada con lágrimas corriendo por el rostro, dividida entre el terror y la compasión. La sombra bajo la puerta seguía ahí, esperando. «Mamá, ¿por qué no abres?». La voz ahora sonaba confundida, casi dolida, y luego vino el llanto otra vez, pero más fuerte, más desesperado, como si la niña hubiera perdido toda esperanza. No pude soportarlo más. Di 2 pasos hacia la puerta, extendiendo mi mano hacia la perilla oxidada. «Solo voy a ver», me justifiqué a mí misma. «Solo voy a asegurarme de que esté bien». Pero justo cuando mis dedos estaban a centímetros de tocar el metal frío, algo me detuvo. En el espejo vi algo que me congeló la sangre en las venas. Mi reflejo no me estaba siguiendo. Estaba parado ahí mirándome directamente, negando lentamente con la cabeza. La boca de mi reflejo se movió, formando palabras que no escuché, pero que entendí perfectamente. «No lo hagas». Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies sin poder apartar la vista del espejo. Mi reflejo volvió a moverse conmigo, pero por un segundo, estoy segura, actuó por su cuenta. El llanto del otro lado de la puerta se intensificó, convirtiéndose en un aullido desgarrador. La sombra bajo la puerta comenzó a moverse frenéticamente, como si la figura estuviera golpeando la madera con desesperación. «Mamá, por favor, está aquí, ella viene por mí», gritó la niña con terror absoluto en su voz. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más violentos, haciendo temblar toda la estructura. «¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Mamá!». El grito fue tan penetrante que me tapé los oídos con las manos. La lámpara comenzó a parpadear más rápido, creando un efecto estroboscópico que me mareaba. La puerta temblaba en su marco, como si algo intentara derribarla desde afuera. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta, sin poder apartar la vista de esa puerta, que amenazaba con ceder. «No es real, no es real, no es real», repetía como un mantra, pero la madera crujía, astillándose en algunas partes, y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, sofocante, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Me quedé ahí, pegada a la pared, jadeando, con el corazón a punto de explotar en mi pecho. Miré hacia la puerta, esperando que se abriera de golpe en cualquier momento, pero permanecía cerrada, intacta, como si nada hubiera pasado. La sombra bajo la puerta había desaparecido completamente. Solo quedaba el sonido de la tormenta afuera y mi propia respiración agitada. Pasaron minutos, tal vez horas, no estoy segura. Gradualmente, mis piernas dejaron de temblar lo suficiente como para moverme. Me acerqué lentamente a la puerta, con pasos cautelosos como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Pegué mi oído contra la madera fría y escuché atentamente. Nada, solo silencio. Un silencio tan profundo que era casi antinatural. Suspiré con alivio, sintiendo que mis hombros finalmente se relajaban un poco. «Se fue», pensé. «Lo que sea que haya sido, se fue». Pero entonces escuché algo que me hizo retroceder de golpe, chocando contra la cama. El llanto había vuelto, pero ahora no venía del pasillo, venía de dentro de la habitación. Giré frenéticamente, iluminando cada rincón con la luz temblorosa de mi celular que había tomado de la mesita. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme en cualquier momento. Revisé bajo la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas raídas de la ventana. Nada. No había nadie más en la habitación conmigo. Pero el llanto continuaba, suave pero inconfundible, resonando en las paredes mismas. Caminé lentamente hacia el centro del cuarto, tratando de ubicar de dónde venía exactamente ese sonido escalofriante. Y entonces lo supe. Venía del espejo. Me volteé lentamente hacia él, con mi celular iluminando el cristal antiguo. Lo que vi me hizo soltar un grito que rasgó mi garganta. En el reflejo del espejo no estaba sola. Detrás de mi imagen, en la esquina derecha del cristal, había 2 figuras paradas en completa quietud. Una mujer alta vestida con un vestido blanco que parecía empapado, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro, y junto a ella, tomada de la mano, una niña pequeña con el mismo vestido blanco mojado, ambas completamente inmóviles, como estatuas de mármol pálido. No respiraban, no parpadeaban, solo estaban ahí, observándome en completo silencio. Di media vuelta bruscamente, iluminando la esquina real de la habitación con mi celular. No había nadie. La esquina estaba vacía.
Volví a mirar el espejo, y ellas seguían ahí, más cerca ahora, como si hubieran dado un paso adelante. La niña alzó lentamente su mano libre y señaló directamente hacia mí, mientras de su boca salía ese llanto que me estaba volviendo loca. Retrocedí hasta que mis piernas chocaron contra el borde de la cama y caí sentada. El espejo seguía mostrándome esa imagen imposible, las dos figuras, cada vez más nítidas, cada vez más cercanas. El agua goteaba de sus ropas, formando charcos en el reflejo que no existían en mi habitación real. Sus rostros seguían ocultos, pero podía sentir sus ojos clavados en mí a través del cristal. La mujer movió la cabeza lentamente hacia un lado, como si estudiara cada detalle de mi rostro, y entonces hizo algo que me heló hasta los huesos. Levantó su mano libre y comenzó a escribir en el cristal empañado del espejo. Sus dedos mojados dejaban marcas claras mientras formaba letras, una por una, con una lentitud deliberada. Yo observaba hipnotizada, incapaz de apartar la vista, mientras las palabras tomaban forma. Neo, A-B-R-A-S, L-A, P-U-E-R-T-A. No abras la puerta. Cuando terminó de escribir, ambas figuras se quedaron completamente inmóviles, esperando, observando, y en ese momento comprendí con absoluta certeza que lo que había tocado mi puerta no era lo mismo que me advertía ahora. Había algo más en este hotel, algo que ellas temían tanto como yo. Me quedé paralizada, mirando fijamente las palabras escritas en el espejo empañado. No abras la puerta. Las dos figuras permanecían inmóviles en el reflejo, observándome en silencio, esperando algo que yo no entendía. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica a todo esto. Alucinaciones por el cansancio, una broma cruel, algún gas tóxico en la habitación vieja, pero en el fondo de mi ser sabía la verdad aterradora. Esto era real, tan real como la lluvia que golpeaba la ventana, como el frío que me calaba hasta los huesos. Lentamente, sin apartar la vista del espejo, extendí mi mano temblorosa hacia el cristal. Quería tocar esas letras, verificar que realmente estaban ahí. Pero justo cuando mis dedos estaban a punto de hacer contacto, las dos figuras desaparecieron. Simplemente se desvanecieron como humo, dejando solo mi reflejo solitario y las palabras escritas. Toqué el cristal y sentí la humedad real bajo mis dedos. Las letras estaban ahí, tangibles, imposibles de negar. Me alejé del espejo lentamente y me senté en la cama, abrazándome a mí misma para contener los temblores. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando en este maldito hotel. La advertencia de doña Estela resonaba en mi mente con nuevo significado. No salga esta noche de su habitación. Pero ahora tenía una segunda advertencia, escrita por manos de muertos. No abras la puerta. ¿Qué o quién vendría si la abría? ¿Era eso lo que había llorado y llamado como una niña? ¿O había algo peor esperando afuera? Miré hacia la puerta cerrada, estudiando cada centímetro de madera vieja. Parecía frágil, como si un golpe fuerte pudiera derribarla fácilmente. Me levanté y arrastré la silla pesada hacia la puerta, colocándola bajo la perilla como barricada adicional. No era mucho, pero me hizo sentir un poco más segura. Revisé mi celular. 3:17 a.m. Faltaban horas para el amanecer. Volví a sentarme en la cama, decidida a no dormir, a permanecer alerta hasta que saliera el sol, pero el agotamiento me pesaba como plomo en los huesos. Mis párpados comenzaban a cerrarse solos, mi cabeza se inclinaba hacia adelante, mi cuerpo pedía a gritos el descanso que le había negado. Solo cerraré los ojos un momento, me dije, pero me mantendré despierta. Me recosté contra la cabecera de la cama, manteniendo la luz de la lámpara encendida. El parpadeo constante era molesto, pero prefería eso a la oscuridad total. Mis ojos se cerraron y por un momento, solo un breve momento, todo fue silencio. No hubo tormenta, no hubo llanto, no hubo miedo, solo paz. Un segundo de paz antes de que todo se desmoronara nuevamente, porque entonces escuché los pasos otra vez, pero esta vez no estaban en el pasillo, estaban dentro de mi habitación. Abrí los ojos de golpe y me incorporé bruscamente mirando alrededor con pánico. La habitación estaba vacía, nadie más estaba ahí conmigo. Lo podía ver claramente bajo la luz amarillenta, pero los pasos continuaban. 1, 2, 3, 4, lentos, deliberados,
caminando desde la puerta hacia mi cama. Eran pasos descalzos, húmedos, dejando un rastro de agua en el piso de madera que podía escuchar claramente. Miré hacia el suelo y vi con horror absoluto que había huellas de agua apareciendo de la nada. Huellas pequeñas del tamaño de una niña, que se formaban una tras otra en dirección a mí. El agua goteaba de cada pisada invisible, dejando charcos brillantes bajo la luz temblorosa. Retrocedí en la cama hasta que mi espalda tocó la cabecera, con las rodillas pegadas al pecho. «No es real, no es real», susurraba como un mantra roto, pero las huellas seguían apareciendo, acercándose más y más, y con ellas el llanto volvió, suave al principio, apenas audible. El llanto de la niña llenaba ahora toda la habitación, resonando en las paredes, en el techo, en cada rincón. Era un sonido desgarrador, lleno de una tristeza tan profunda que me hacía llorar a mí también. Las huellas se detuvieron al pie de mi cama, y el llanto se intensificó. Podía sentir una presencia ahí, invisible pero innegable, parada justo frente a mí. El colchón se hundió ligeramente, como si alguien se hubiera sentado al borde. Vi la tela de las sábanas comprimirse bajo un peso invisible. Mi respiración se volvió errática, entrecortada, al borde del colapso total. «¿Qué quieres?», logré susurrar con voz temblorosa, dirigiéndome a esa presencia invisible. El llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de expectación. Sentí el colchón moverse de nuevo, y esta vez el hundimiento se desplazó hacia arriba, acercándose a mí. Algo invisible estaba trepando por mi cama, avanzando lentamente hacia donde yo estaba acurrucada. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vi estrellas, rezando a todos los dioses que conocía. Sentí un frío gélido acercarse a mi rostro, como si alguien estuviera exhalando aire helado sobre mi piel. Olía a agua estancada, a flores podridas, a muerte. «Por favor», supliqué en un susurro quebrado, «por favor, déjame en paz». El frío se detuvo, manteniéndose a centímetros de mi cara. Podía sentir ese aliento imposible rozando mis mejillas, mis labios, como si algo estuviera estudiándome de cerca. Pasaron segundos eternos en los que no me atreví a moverme ni a respirar. Y entonces, justo cuando pensé que iba a morir de terror, sentí algo que me destrozó el corazón. Una mano pequeña y helada tocó la mía. Era la mano de una niña, diminuta, húmeda, con dedos delgados que se entrelazaron con los míos. No era un toque amenazante, sino desesperado, como si buscara consuelo, protección. Abrí los ojos lentamente, preparándome para ver algo horrible, pero no había nada visible. Solo mi mano cerrada alrededor de algo invisible que podía sentir perfectamente. Los dedos fríos apretaron los míos con más fuerza, y entonces escuché la voz, tan cerca, que sentí el aliento en mi oído. «Ella viene». 3 palabras susurradas con terror absoluto. Ella siempre viene cuando alguien toca la puerta. Mi sangre se heló en las venas al comprender lo que había tocado mi puerta antes, lo que había llorado y llamado como niña. No era esta presencia que ahora buscaba mi ayuda. Era otra cosa, algo peor, algo que esta niña muerta temía con toda su alma atrapada. «¿Quién?», logré preguntar aunque mi garganta apenas podía formar las palabras. La mano invisible apretó la mía dolorosamente. «La que nos quemó», susurró la voz con un miedo que trascendía la muerte. «La que nos encerró, mamá y yo. Nunca pudimos salir». Las palabras cayeron sobre mí como piedras, revelando la horrible verdad. Esta no era una entidad maligna, era una niña muerta, atrapada aquí con su madre, aún sufriendo el trauma de su muerte violenta. Y algo más, algo oscuro y vengativo, las mantenía prisioneras en este lugar maldito. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar del terror. La mano fría señaló hacia el espejo, aunque no podía ver el brazo moviéndose. Miré hacia el cristal y vi a la mujer del vestido blanco, parada exactamente en el mismo lugar donde la había visto antes. Esta vez su rostro era visible, joven y hermoso, pero marcado por una tristeza infinita. Me miraba con ojos suplicantes, señalando la pared detrás de la cama con su mano libre. «¿Qué hay ahí?», pregunté, mirando hacia donde señalaba. La niña invisible soltó mi mano y susurró su última advertencia antes de desvanecerse. «Ahí es donde nos dejó, ahí es donde ardimos, y ahí es donde ella espera para volver a hacerlo». Me levanté de la cama con piernas temblorosas
y caminé hacia la pared que la mujer señalaba en el espejo. Era solo una pared normal, cubierta con el mismo papel tapiz viejo de flores marchitas. Pasé mi mano por la superficie, sintiendo la textura rugosa bajo mis dedos. No había nada extraño, nada fuera de lo normal. Pero entonces presioné más fuerte y sentí algo. La pared sonaba hueca. Golpeé suavemente con los nudillos y el sonido resonó vacío, como si hubiera un espacio detrás. «Un cuarto oculto», murmuré, comprendiendo con horror creciente. Empujé la cama hacia un lado, raspando el piso con el peso del mueble, y ahí, oculta detrás de donde había estado la cabecera, vi algo que me cortó la respiración, el contorno de una puerta vieja, pintada del mismo color que la pared para disimularla. Estaba sellada con clavos oxidados, docenas de ellos, como si alguien hubiera intentado asegurar que nunca se abriera. Las tablas de madera estaban chamuscadas, con marcas negras de fuego viejo que contaban una historia de horror. Me arrodillé frente a la puerta sellada, pasando mis dedos por las marcas de quemaduras. Podía imaginar lo que había pasado aquí. Un hombre celoso, una mujer y su hija encerradas, el fuego consumiéndolas mientras gritaban pidiendo ayuda. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras tocaba esa madera que había presenciado tal crueldad. «Lo siento tanto», susurré a las almas atrapadas. «Lo siento mucho». Presioné mi oído contra la puerta sellada y eso fue un error. Porque del otro lado escuché algo que me heló hasta los huesos. Respiración. No era el jadeo suave de la niña o los suspiros de la mujer. Era una respiración pesada, ronca, llena de rabia contenida. Y luego vino la voz, distorsionada y llena de odio. «Mamá, ya podemos salir». Pero no era la voz dulce de la niña que había escuchado antes. Era una imitación cruel, burlona, pronunciada por algo que nunca fue humano. Retrocedí de golpe, cayendo sobre mi trasero. Los clavos en la puerta comenzaron a moverse. Uno por uno, lentamente, se deslizaban fuera de la madera con chirridos metálicos que me erizaban cada vello del cuerpo. No caían al suelo, simplemente se desprendían y flotaban en el aire por un segundo antes de desvanecerse en humo negro. La madera crujía, astillándose en algunas partes, como si algo la empujara desde el otro lado. Retrocedí más, tropezando con la cama, sin poder apartar la vista de ese horror que se desarrollaba frente a mí. 5 clavos se habían soltado ya, luego 10. La respiración del otro lado se hacía más fuerte, más ansiosa, como si lo que estuviera ahí llevara años esperando este momento. «No, no, no», repetía sin parar, buscando desesperadamente una salida. Pero la única puerta de la habitación estaba al otro lado del cuarto, y tendría que pasar junto a esa puerta sellada que estaba a punto de abrirse. Los clavos seguían cayendo. 15, 20. Y entonces, entre el crujido de la madera y el sonido metálico de los clavos, escuché algo más. Pasos pesados subiendo la escalera del hotel. Muchos pasos, acercándose a mi habitación. Los pasos en la escalera se hacían cada vez más fuertes, más cercanos, subiendo lentamente hacia el segundo piso. Eran pasos pesados, arrastrándose, como si quien los daba tuviera dificultad para caminar o cargara algo muy pesado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho en cualquier momento. Estaba atrapada entre dos horrores: la puerta sellada que seguía perdiendo clavos y lo que fuera que subía por esas escaleras. Los clavos continuaban soltándose uno tras otro, flotando brevemente, antes de desvanecerse en ese humo negro y espeso. Ya quedaban solo unos pocos, sujetando las tablas chamuscadas. La respiración del otro lado se había vuelto jadeante, ansiosa, casi excitada ante la proximidad de su liberación. Miré hacia la puerta principal de mi habitación, la única salida posible. La silla que había puesto como barricada parecía ridícula ahora, completamente inútil. Los pasos llegaron al segundo piso y comenzaron a recorrer el pasillo lentamente. Se detuvieron frente a mi puerta. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Ni los pasos, ni la respiración detrás de la puerta sellada, ni siquiera la tormenta. Todo se detuvo como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Me quedé completamente inmóvil, agachada junto a la cama, rogando ser invisible, rogando despertar de esta pesadilla. Pero sabía que estaba despierta, que esto era real, tan real como el sudor frío que corría por mi espalda.
Entonces escuché 3 golpes en mi puerta, exactamente iguales a los de antes. Tap, tap, tap. Suaves, casi corteses, pero cargados de una amenaza que no necesitaba palabras. «Señorita Ramírez», dijo una voz desde el pasillo. Era la voz de doña Estela, la anciana del mostrador. «Señorita, ¿está bien?». Escuché ruidos. Su tono sonaba preocupado, maternal incluso, pero algo en esa voz me hizo dudar. Había una cualidad extraña, como si las palabras fueran correctas, pero la melodía estuviera ligeramente desafinada. «Estoy bien», logré responder con voz temblorosa, sin moverme de mi posición junto a la cama. Solo fue una pesadilla». Hubo un silencio largo del otro lado, tan prolongado que pensé que se había ido. Pero entonces la voz volvió, y esta vez sonaba diferente, más fría. «¿Una pesadilla? Pobre niña. ¿Por qué no abre la puerta? Puedo traerle un té caliente, algo para calmar los nervios». Cada palabra era pronunciada con una lentitud deliberada, como si quien hablara estuviera saboreando cada sílaba. «No, gracias», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Prefiero quedarme aquí». El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, probando, aunque yo había puesto el pestillo. La silla bajo la perilla se movió ligeramente. «Señorita Ramírez», continuó la voz, ahora con un tono más insistente, «realmente debería abrir esta puerta. Hay cosas en este hotel que no entiende. Cosas que necesitan salir». Mi sangre se heló. Esa no era doña Estela. O si lo era, ya no era humana. «Vete», susurré, encontrando coraje en algún lugar profundo de mi ser. «Sé lo que eres. Vete». La respuesta fue una risa baja, gutural, que no tenía nada de humano. El pomo dejó de girar, pero los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. Boom, boom, boom. La puerta temblaba en su marco, la silla se deslizaba con cada impacto. Detrás de mí, el último clavo de la puerta sellada cayó con un tintineo metálico. La madera comenzó a abrirse lentamente, crujiendo, revelando una oscuridad absoluta del otro lado. Estaba atrapada entre 2 puertas, una a punto de ceder desde afuera, otra abriéndose desde adentro. El pánico me paralizaba, robándome la capacidad de pensar, de moverme. La lámpara comenzó a parpadear frenéticamente, y en esos destellos de luz vi algo que me hizo tomar una decisión desesperada. En el espejo, la mujer del vestido blanco señalaba urgentemente hacia la ventana. Me estaba mostrando una salida. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la ventana y jalé las cortinas raídas. El cristal estaba sucio y empañado, pero podía ver el exterior. La tormenta había cesado casi por completo. Solo quedaba una llovizna ligera. Debajo de mi ventana, a unos 3 metros de altura, había un techo inclinado que cubría el porche. Podría saltar ahí y luego bajar. Era arriesgado. Podría romperme una pierna, pero era mejor que enfrentar lo que estaba detrás de esas puertas. Busqué el seguro de la ventana con manos temblorosas. Estaba oxidado, pegado por años de inactividad. Tiré de él con todas mis fuerzas, sollozando de frustración cuando no cedía. Detrás de mí, los golpes en la puerta principal se intensificaron. La madera comenzaba a astillarse cerca de la cerradura. La puerta sellada se había abierto completamente, y de esa oscuridad emergía un olor nauseabundo a carne quemada y cenizas mojadas. «¡Abre!», rugió la voz desde el pasillo, ya sin pretender ser doña Estela. Era una voz masculina, llena de rabia y odio acumulados durante décadas. Tiré del seguro con fuerza desesperada y finalmente cedió con un chasquido. Empujé la ventana hacia arriba y el aire frío de la noche entró en la habitación, trayendo consigo el olor a tierra mojada y libertad. Miré hacia abajo una vez más, calculando la caída. No era demasiado alta, podía lograrlo. Justo cuando estaba a punto de saltar, sentí algo. Una mano helada agarró mi tobillo con fuerza sobrehumana. Miré hacia atrás y vi a la mujer del vestido blanco, ahora completamente visible, sosteniéndome. Pero no era para detenerme. Su rostro mostró una expresión urgente mientras su boca formaba una palabra: «Corre». Y entonces, con una fuerza que no debería tener un fantasma, me empujó hacia la ventana. Caí por el aire, sintiendo el viento frío golpear mi rostro. Aterricé sobre el techo del porche con un golpe que me sacó el aire de los pulmones. El dolor explotó en mi hombro izquierdo, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Rodé hacia el borde del techo y me dejé caer al suelo del porche.
Corrí hacia mi coche bajo la llovizna, chapoteando en los charcos, sin mirar atrás. Mis pulmones ardían, mi hombro palpitaba de dolor, pero mis piernas no dejaban de moverse. Llegué al coche y busqué las llaves en mis bolsillos con manos temblorosas. No estaban. No, 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 sollozaba mientras revisaba cada bolsillo frenéticamente. Las había dejado en la habitación, sobre la mesita de noche. Golpeé el capó del coche con frustración, gritando mi rabia al cielo nocturno. Miré hacia el hotel y vi algo que me congeló. En la ventana de mi habitación, una figura oscura me observaba. Era la silueta de un hombre grande, de hombros anchos, completamente inmóvil. Y aunque no podía ver su rostro desde esta distancia, sabía que me estaba mirando directamente. Sentí su furia atravesándome como una lanza de hielo. No podía volver ahí, no podía recuperar mis llaves. Tenía que encontrar otra manera de salir de este lugar maldito. Recordé haber visto un camino de grava al lado del hotel cuando llegué. Si lo seguía, tal vez me llevaría de vuelta a la carretera principal. Era mi única opción. Comencé a correr por ese sendero, alejándome del edificio. La grava crujía bajo mis pies, cada paso sonando obscenamente fuerte en el silencio de la madrugada. Corrí y corrí, hasta que mis piernas ardían y mis pulmones suplicaban por aire. Finalmente me detuve, doblándome sobre mis rodillas, jadeando. Miré hacia atrás y ya no podía ver el hotel. La niebla lo había ocultado completamente. Estaba sola en medio de la nada, empapada, lastimada, pero viva. Estoy a salvo, me dije, tratando de convencerme. Pero entonces escuché algo que me hizo comprender que no había escapado de nada. Detrás de mí, en la niebla, escuché pasos. Los mismos pasos pesados y arrastrando que había escuchado en la escalera, y se acercaban, más y más rápido. Empecé a correr de nuevo, esta vez con verdadero terror empujándome hacia adelante. No me atrevía a mirar atrás, no quería ver qué me perseguía en la oscuridad. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras corría sin dirección, solo alejándome de esos pasos que parecían nunca cansarse. ¿Cuánto tiempo corrí? No lo sé. Podrían haber sido minutos u horas. Pero finalmente, entre la niebla que comenzaba a disiparse, vi luces. Luces. La carretera principal, con sus farolas amarillas brillando como faros de esperanza. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban y corrí hacia ellas. Llegué a la carretera y me detuve en medio del asfalto, girando para ver si algo me había seguido. El camino de grava desaparecía en la niebla, silencioso y vacío. Los pasos habían cesado. Caí de rodillas sobre el pavimento mojado, sollozando de alivio y agotamiento. Había escapado, había sobrevivido la noche, pero cuando levanté la vista hacia el horizonte, mi corazón se hundió. El cielo seguía completamente negro. No había señales del amanecer. La noche aún no terminaba. Me quedé ahí arrodillada en medio de la carretera vacía, temblando de frío y miedo, preguntándome si alguna vez vería la luz del día. El silencio era total, excepto por mi propia respiración agitada y el goteo ocasional de agua de los árboles. Saqué mi celular del bolsillo con manos temblorosas. La pantalla estaba agrietada por la caída, pero aún funcionaba. 4:47 a.m. Faltaba más de una hora para el amanecer. Una hora que parecía una eternidad cuando algo te persigue en la oscuridad. Miré la señal del celular, una barra débil pero presente. Con dedos torpes marqué el número de emergencias, pero antes de que pudiera presionar llamar, la pantalla se apagó. La batería había muerto. No, susurré, presionando el botón de encendido una y otra vez sin resultado. Estaba sola, sin ayuda, sin refugio, atrapada en la oscuridad de la madrugada. Y entonces, desde la niebla detrás de mí, escuché una voz que me hizo voltear lentamente. Era la voz de la niña, suave y triste. No deberías haber salido. Ahora él puede encontrarte donde sea. Me giré lentamente hacia donde venía la voz, con cada músculo de mi cuerpo tenso y preparado para correr. Pero lo que vi me dejó paralizada en medio de la carretera vacía. La niña estaba ahí, visible por primera vez, parada al borde del asfalto donde comenzaba la niebla. Su vestido blanco estaba empapado, pegado a su pequeño cuerpo, y su cabello oscuro le caía sobre el rostro en mechones mojados. No se movía, solo me observaba con ojos grandes y tristes que brillaban con una luz antinatural en la oscuridad. Podía ver a través de ella, como si fuera una proyección transparente en el aire brumoso. «¿Qué quieres decir?», logré preguntar con voz temblorosa, aunque parte de mí
Ya conocía la respuesta y la temía. La niña señaló hacia la niebla detrás de ella, donde los árboles formaban sombras retorcidas e imposibles. Mientras estabas dentro de la habitación, estabas protegida, explicó con esa voz infantil, llena de una sabiduría que ningún niño debería tener. Las palabras en el espejo eran una advertencia, pero saliste, y ahora él puede seguirte. El pánico me apretó el pecho como un puño de hierro. ¿Quién? ¿Quién puede seguirme? Mi voz sonaba histérica incluso a mis propios oídos. La niña bajó la mirada hacia sus pies descalzos y vi que del vestido mojado caían gotas de agua que formaban pequeños charcos en el asfalto. El hombre que nos quemó, susurró. Mi padre, él no descansa, nunca descansa. Y cuando alguien abre una puerta, cuando alguien sale de donde debería quedarse, él puede salir también. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras heladas. Había liberado algo, al escapar del hotel, algo que había estado contenido dentro de esas paredes malditas. ¿Cómo lo detengo?, pregunté desesperada mirando hacia la oscuridad que nos rodeaba. ¿Cómo me protejo de él? La niña levantó la vista y vi lágrimas transparentes rodar por sus mejillas pálidas. Tienes que terminar lo que empezaste. Tienes que volver. Mi corazón se detuvo. Volver al hotel era lo último que quería hacer. No puedo volver ahí, dije, negando con la cabeza frenéticamente. No puedo. Casi muero. La niña dio un paso hacia mí y la temperatura alrededor bajó varios grados. Pude ver mi aliento formando nubes blancas en el aire frío. Si no vuelves, él te encontrará donde sea que vayas, insistió con urgencia. Pero si vuelves, si entras a la habitación sellada, si encuentras lo que él escondió ahí, entonces podremos descansar, y él ya no podrá lastimar a nadie más. Miré hacia la niebla, hacia el camino de grava que llevaba de vuelta al Hotel Las Flores. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera en la dirección opuesta, que pusiera tanta distancia como fuera posible entre yo y ese lugar maldito. Pero si lo que decía la niña era cierto, correr no serviría de nada. Estaría huyendo por el resto de mi vida. ¿Qué hay en esa habitación?, pregunté volviéndome hacia ella, pero la niña comenzaba a desvanecerse, volviéndose más transparente con cada segundo. Los espejos, dijo, antes de desaparecer completamente. Él usó espejos, y mamá está atrapada entre ellos. Su voz se desvaneció en el aire como el eco de una campana distante, dejándome sola otra vez en la carretera vacía. Miré mi reloj invisible, calculando mentalmente cuánto tiempo había pasado. Tal vez 5:15 a.m. El cielo seguía negro como boca de lobo, sin el más mínimo rastro de claridad en el horizonte. Respiré profundo, reuniendo todo el coraje que me quedaba. No tenía opción. Si quería sobrevivir, si quería que esto terminara, tenía que volver. Tenía que enfrentar lo que fuera que esperaba en esa habitación sellada. Comencé a caminar de regreso por el camino de grava, con las piernas temblorosas pero decididas. Cada paso me acercaba al hotel, y con cada paso el miedo crecía como una marea oscura. Pero había algo más creciendo dentro de mí también: determinación. Iba a terminar esto. Esta noche, de una forma u otra, terminaría. La niebla se espesó mientras me adentraba de nuevo en el camino, envolviéndome como un sudario húmedo y frío. Las formas de los árboles se retorcían a mi alrededor, proyectando sombras imposibles que parecían alcanzarme con dedos largos. Escuchaba sonidos en la oscuridad, susurros que no formaban palabras, crujidos de ramas que no se movían con el viento, respiraciones que venían de todas direcciones y de ninguna. Mantuve la mirada al frente, recordándome que los fantasmas no podían lastimarme físicamente. Era el miedo lo que me mataría si lo dejaba. Seguí caminando hasta que finalmente vi la silueta oscura del hotel emergiendo de la niebla como un barco fantasma. Sus ventanas eran cuencas vacías que me observaban con indiferencia malévola. La puerta principal seguía abierta, como una boca lista para tragarme. Subí los escalones del porche lentamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No había vuelta atrás ahora. Crucé el umbral y entré de nuevo al vestíbulo oscuro. El interior estaba exactamente como lo había dejado, pero algo había cambiado. El aire era más pesado, más espeso, como si el hotel mismo estuviera vivo y respirara. Las sombras parecían más oscuras, más sólidas, moviéndose en los rincones incluso cuando miraba directamente hacia ellas. Me dirigí hacia la escalera,
cada paso haciendo crujir el piso de madera vieja. Subí lentamente, aferrándome al pasamanos que estaba pegajoso bajo mi mano. Llegué al segundo piso y recorrí el pasillo hasta llegar a la puerta del 107. Seguía abierta, exactamente como la había dejado cuando salté por la ventana. La silla estaba volcada, la puerta principal astillada donde casi la habían derribado, y al fondo de la habitación, la puerta antes sellada estaba completamente abierta, revelando una oscuridad absoluta del otro lado. Tomé aire profundamente y entré a la habitación, sabiendo que probablemente no saldría viva. Pero al menos intentaría liberar a las almas atrapadas aquí. Al menos intentaría hacer algo correcto. Me acerqué a la puerta abierta lentamente, tratando de ver qué había del otro lado. La oscuridad era tan densa que parecía sólida, como un muro negro que absorbía toda la luz. No podía ver más allá del umbral, pero podía sentir algo del otro lado. Una presencia antigua, furiosa, esperando. «Ya estoy aquí», anuncié con voz que trataba de sonar valiente, pero temblaba en los bordes. «Fine, como pediste. Muéstrame qué tengo que hacer». Durante un momento eterno no pasó nada. Luego, lentamente, como si alguien encendiera una vela en la distancia, apareció una luz tenue dentro de la habitación sellada. Era una luz azulada, fría, que no provenía de ninguna fuente visible. Iluminaba lo suficiente para mostrarme lo que había dentro, y lo que vi me hizo contener un grito. La habitación era pequeña, no más grande que un closet, y cada centímetro de las paredes, del techo, incluso del piso, estaba cubierto de espejos. Docenas de espejos de todos tamaños, enmarcados y rotos, creando un laberinto infinito de reflejos. Di un paso dentro, y el mundo se multiplicó a mi alrededor. Me veía reflejada desde 1000 ángulos, en 1000 versiones diferentes. Algunos reflejos estaban retrasados, movimientos que había hecho hace segundos. Otros se movían antes que yo, anticipando mis acciones. Era desorientador, nauseabundo, como estar dentro de un caleidoscopio viviente. En el centro de la habitación había algo cubierto con una sábana quemada. Me acerqué lentamente, cuidando no tocar ninguno de los espejos que me rodeaban. Algo me decía que tocarlos sería un error terrible. Llegué al objeto cubierto y con manos temblorosas jalé la sábana. Debajo había un espejo de cuerpo completo, más grande que todos los demás, con un marco de madera tallada con símbolos extraños. Pero lo más perturbador era lo que se reflejaba en él. No me mostraba a mí. En su lugar vi a la mujer del vestido blanco y a la niña, ambas paradas dentro del cristal, golpeando el vidrio desde dentro como si estuvieran atrapadas en una prisión transparente. Sus bocas se movían gritando palabras que no podía escuchar. Me acerqué más al espejo grande, tratando de entender qué estaba viendo. La mujer y la niña se veían desesperadas, golpeando el cristal con las palmas de sus manos, dejando marcas de agua que se desvanecían y reaparecían. Detrás de ellas, en el reflejo del espejo, vi la misma habitación en la que estaba, pero diferente. Las paredes no estaban quemadas, estaban intactas, decoradas con papel tapiz floral, y había muebles, una cama pequeña, una mecedora, juguetes esparcidos por el suelo. Comprendí entonces con horror. Este espejo mostraba la habitación como había sido antes del fuego, y de alguna manera las almas de la madre y la hija estaban atrapadas en ese momento, congeladas en el tiempo justo antes de su muerte. ¿Cómo las libero?, pregunté en voz alta, tocando el cristal con mis dedos. El vidrio estaba frío como hielo, y en el momento en que lo toqué, las imágenes cambiaron. Ahora veía algo más en el reflejo, una figura oscura y grande que entraba a la habitación del pasado, cargando latas de gasolina. La mujer en el espejo vio a la figura y su rostro se contorsionó en terror absoluto. Tomó a la niña y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. La figura grande comenzó a rociar gasolina por toda la habitación, sus movimientos deliberados y metódicos. La mujer golpeaba la puerta, gritaba pidiendo ayuda, suplicaba por su vida y la de su hija. La figura sacó una caja de fósforos. «No», susurré, sabiendo lo que venía pero incapaz de apartar la vista. La figura encendió el fósforo y lo lanzó al suelo empapado de gasolina. Las llamas explotaron instantáneamente, consumiendo todo. La mujer cubrió a su hija con su cuerpo, ambas gritando mientras el fuego las devoraba. Pero justo antes de que las llamas las alcanzaran, la mujer miró directamente hacia mí, a través del tiempo y el espacio,
y gritó algo. Esta vez pude leer sus labios. «Rompe el espejo». Comprendí en ese instante. El espejo era la prisión. El espejo las mantenía atrapadas en ese momento de horror eterno. Si lo rompía, las liberaría. Busqué algo con que romper el cristal y encontré un pedazo de madera quemada en la esquina de la habitación. Lo tomé firmemente, preparándome mentalmente para lo que venía. «Lo siento por el dolor que sufrieron», dije a las figuras atrapadas en el espejo. Merecían mucho mejor. Pero ahora, descansen. Alcé la madera sobre mi cabeza y la estrellé contra el espejo grande con toda mi fuerza. El cristal se rompió con un sonido que no era solo físico, sino que resonó en algún lugar más profundo, en alguna frecuencia que vibró en mis huesos. Grietas se extendieron desde el punto de impacto como telarañas brillantes. Golpeé de nuevo, y de nuevo, hasta que el espejo se hizo añicos, cayendo al suelo en 1000 pedazos brillantes. En el momento en que el cristal tocó el suelo, todos los demás espejos en la habitación explotaron simultáneamente. El sonido fue ensordecedor, como 1000 ventanas rompiéndose al mismo tiempo. Cubrí mi rostro con los brazos mientras los fragmentos volaban por todos lados, cortando mi piel en docenas de lugares pequeños. Cuando finalmente me atreví a bajar los brazos, la habitación estaba en ruinas. Fragmentos de espejo cubrían cada superficie, brillando con esa luz azulada que lentamente se desvanecía. Pero había algo diferente. El aire se sentía más ligero, menos opresivo. Y ahí, paradas frente a mí entre los cristales rotos, estaban la mujer y la niña. Pero ahora no eran transparentes. Se veían sólidas, reales, aunque seguían con sus vestidos blancos empapados. La mujer me miraba con lágrimas corriendo por su rostro, pero estas eran lágrimas de alivio, no de dolor. «Gracias», dijo con una voz clara y hermosa que resonó en la habitación. «Gracias por liberarnos». La niña sonrió, y fue la primera vez que la vi sonreír. Se veía en paz, finalmente. Tomó la mano de su madre, y ambas comenzaron a brillar con una luz suave y dorada. «¿Qué pasa con él?», pregunté, refiriéndome al padre, al hombre que las había matado. La mujer miró hacia la puerta de la habitación, donde una sombra oscura comenzaba a formarse, oscureciendo la luz de la lámpara. «Él no puede ser liberado», dijo tristemente. «Su alma está atada a su culpa, a su rabia, pero sin el espejo manteniéndonos aquí, sin nuestro sufrimiento alimentándolo, se debilitará. Con el tiempo, desaparecerá». La sombra en la puerta gruñó, un sonido que no era humano, lleno de frustración y rabia impotente. La luz que emanaba de la mujer y la niña se hizo más brillante, empujando la oscuridad hacia atrás. «Tienes que irte», me urgió la mujer. «Tienes que salir de este hotel antes de que amanezca. Cuando llegue la luz del día a este lugar». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Este lugar dejará de existir como lo conoces. Se convertirá en lo que debió ser siempre, un recuerdo olvidado». No necesité más explicación. Asentí girándome hacia la puerta, pero antes de salir, miré hacia atrás una última vez. La mujer y la niña estaban abrazadas, su luz ahora tan brillante que apenas podía mirarlas directamente. «Gracias de nuevo, valiente extraña», dijo la niña con su voz dulce. «Ahora finalmente podemos ir a casa». Y entonces desaparecieron en un destello de luz dorada que iluminó toda la habitación por un breve instante. Cuando la luz se desvaneció, supe que se habían ido, realmente ido, liberadas del tormento que habían sufrido durante décadas.